Bienvenidos al Museo Marc, al Museo Marc virtual. Yo soy Pablo Montini, soy el director del museo, y iniciamos esta etapa que en tanto nos gusta, pero bueno, tenemos sentimientos contradictorios porque también necesitamos lo presencial en el museo, y habíamos estado muy entusiasmados con nuestra revuelta al museo, pero bueno, lamentablemente tuvimos que cerrar, la situación epidemiológica así lo requiere, y por eso decidimos empezar este nuevo ciclo virtual que va a estar a lo largo del tiempo, y espero que sea bastante acotado para que volvamos al museo. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de María Alba Bovicio, que es una historiadora del arte, que es doctora en Teoría e Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora de la cátedra y docente de la Cátedra de Arte Precolombino de la universidad, de esa misma universidad, y también es profesor titular de Arte Amerindio en la maestría del IDAES de la Universidad de San Martín. Y a lo que nosotros nos interesa, publicó muchos trabajos, su tesis ha sido publicada en distintos libros y revistas especializadas, que trata sobre las imágenes y misterios, el problema de la interpretación en el arte prehispánico. Lo que a nosotros nos interesa justamente de María Alba y de su ponencia, que es los caprichos de las miradas artístico-académicas sobre las colecciones de objetos amerindios, es su vinculación con los museos. María Alba además trabajó en distintos museos, curando exposiciones. La última, que creo que la mayoría pudo haber visto, es la de arte precolombino en el Museo Nacional de Bellas Artes, pero también tiene otras más y que han resultado muy interesantes. Y también digo esto porque agradecerle a María Alba las constantes visitas que hizo al museo para investigar nuestra colección. Trabajó siempre, y esto como director del museo, y voy a hablar de parte del equipo de arqueología del museo, conformado por Fabián Letieri, Nancy Genovesi y Fausto Battagia, agradecerle siempre su buena predisposición y su trabajo en torno a las colecciones, y eso nos interesa mucho de la mirada de un investigador en torno a las colecciones de museos, ¿no? Entonces, por nosotros y en lo personal, básicamente porque es una amiga, estoy muy contento de que María Alba nos acompañe en esta oportunidad, y creo que lo vamos a disfrutar todos. Así que, bueno, muchas gracias a todos, y después le paso los archivos al final, los archivos parroquiales de lo que vamos a tener en el próximo mes. Gracias. ¿Ahí se me escucha? Bueno, buenas tardes a todos, a todas, y efectivamente yo tengo sentimientos contradictorios. Me alegra que podamos estar así reunidos en la virtualidad con gente de muchas partes, tal como me acaban de contar las chicas, pero a la vez, la verdad que me haría muy feliz estar en Rosario, que es una ciudad que adoro, en ese museo, que es uno de mis favoritos, y compartiendo con los colegas del museo, y en particular con Pablo Montini, que es un amigo y es una persona con la que es muy divertido recorrer Rosario, por cierto. De verdad. Y muy generoso, un gran anfitrión cada vez que uno va ahí, siempre dedica mucho tiempo a charlar, a recorrer, a visitar, y siempre me descubre o me enseña alguna cosa de esa ciudad tan increíble, y que él conoce tanto, por supuesto. La idea hoy es hacer una especie de panorama de cada una de los ítems que voy a ir comentando. Podríamos hacer una ponencia en sí misma, y del tema podríamos hacer un libro. De hecho, bueno, hay libros, no exactamente como lo que les voy a decir, pero muy ligados a la temática, que tienen que ver con cómo se han mirado, pensado, entendido los objetos amerindios, y me voy por una cuestión obvia de tiempo, a detener en los objetos prehispánicos específicamente, cómo los ha mirado Occidente, y qué les ha pedido Occidente a esos objetos, en los distintos modos de colectarlos, de coleccionarlos. Voy a hacer como una suerte de cabalgata en el tiempo, empezando desde
momento obviamente inaugural del siglo XVI, en el que el occidente moderno toma contacto con estos objetos americanos. Voy a compartirles la pantalla, así vamos, ay, perdón, ¿no? Perfecto. Ahí vamos. ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Ahí vamos entonces. Comienzo con esta cita de Baudrillard porque me parece que es como una clave para mirar y para abordar este problema, ¿no? Esta idea de que los objetos no nos envían las imágenes reales, sino las deseadas. Y en este sentido planteo esta pregunta, ¿no? ¿Qué deseos, temores, anhelos y búsquedas provocaron las obras prehispánicas a los diversos interlocutores occidentales desde, como decía, este momento inaugural del siglo XVI en adelante? Obviamente no puedo, es imposible llegar hasta el presente presentísimo. Voy a interrumpir mi recorrido a mediados del siglo XX, de nuevo, por una cuestión de tiempo, pero porque además creo que lo que ocurre a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta hoy, en gran medida está, digamos, constituido y configurado en este largo proceso de siglos y que sigue en gran medida vigente hasta el día de hoy. Una de las primeras, en las primeras miradas que se depositaron sobre estos objetos oscilaron entre ser maravillas, curiosidades u objetos demoníacos. Es muy conocida esta cita, que ¿la ven bien? Porque yo la veo, ¿se ve bien? Okay. Porque yo la veo intervenida por la pantalla. ¿Tengo manera, perdón, de sacar la barra de arriba, Paulina? Sí, hay una manera. Porque me tapa lo que estoy viendo. Arriba a tu derecha, en vista. De arriba a mi derecha. Dice anotar, control remoto. Más. Perdón, pero... No, dice la palabra vista, arriba a la derecha, un dibujito como de... ¿No te parece así, vista? No, me aparece desactivar audio, detener, chat, poner en pausa, anotar, control remoto. Si no, lo que podés hacer es pinchar sobre eso y moverlo, para que correrlo, sí. Y que no te... Sí, porque me molesta mucho. Lo puedes arrastrar. O minimizar. No, cuando te parás sobre el mouse lo puedes minimizar. ¿Lo viste? Bueno, no importa, si no lo vas moviendo. Espera, perdón. ¿Te parás sobre el mouse, sobre la barrita que ves a los que están hablando? Tenés ocultar video miniatura, dice arriba, hay una flechita. Si no, no importa, lo vas arrastrando y no lo que pasa necesitaba era, ahí está. Bueno, disculpen, pero son las vicisitudes de este formato. Bueno, les decía que arranco con algo muy conocido y muy famoso, que es la mención que hace Durero en su diario, a propósito de haber visto los regalos que le llegan a Carlos V, que son los enviados de México, los envía Cortés. Justamente Cortés le mandaba, ustedes saben, cartas periódicamente al rey Carlos, dando cuenta obviamente de el proceso de conquista, y adjunta, digamos, a esas cartas regalos. Estos regalos se exhiben en 1520 en Países Bajos, y es allí donde Durero tiene ocasión de verlos y consigna en su diario estas apreciaciones respecto de estos objetos. Todas cosas tan costosas que pueden considerarse en más de 100.000 gulden de valor.
Yo no he visto nada en toda mi vida que haya alegrado tanto mi corazón, de extraordinaria industria. Me he maravillado del sutil ingenio de los hombres en tierras extrañas. Yo no soy capaz de expresar las cosas que he visto. Claramente en el tono está esta sensación de maravilla frente a lo que se ve, de curiosidad, pero también el elemento vinculado al valor mercantil, ¿no? Y sobre todo centrado obviamente, por eso dice, puede considerarse más de 100.000 gulden de valor, la mirada puesta, digamos, especialmente en los objetos de oro. Cortés, Cortés manda estos regalos, pero también Cortés y quienes lo acompañan, como Bernal Díaz del Castillo, tienen oportunidad de ver in situ la obra de estos artistas, entre comillas, mexicas. Y en su verdadera historia de la conquista de la Nueva España, aparece nuevamente este tono de admiración. Bernal Díaz, del Castillo, este soldado que acompaña a Cortés, dice en su crónica: hay ahora en la Ciudad de México tan primísimos en su oficio de entalladores y pintores, que si fueran en el tiempo de aquel antiguo o afamado Apeles, o de Michelangelo o Berruguete, que son de nuestro tiempo, también les pusieran en el número de ellos. En el caso de Bernal Díaz, la maravilla lo lleva a equipararlos a los grandes artistas del pasado y del Renacimiento. Las imágenes que están viendo son imágenes ilustrativas, no son exactamente las que obviamente vieron, porque no está claro ese famoso tesoro de Moctezuma, que en realidad son los regalos que van llegando a la corte de Carlos V y que se van exhibiendo. Nunca quedó claro qué piezas eran exactamente, ¿no? Pero de todos modos, sí, estos materiales que les estoy mostrando tienen, digamos, son ilustrativos de los materiales que tanto Cortés como Bernal Díaz in situ, los famosos códices, la escultura que estaba en el área de Tenochtitlán, donde estaba el Templo Mayor, como los objetos móviles que llegaron a Europa son del tipo, del tenor del que ustedes están viendo. Así como se maravillan frente a los objetos de oro, se maravillan frente a la pintura, se maravillan frente a un importante desarrollo que hay en la escultura azteca, ligado a la observación y la plasmación de animales de la naturaleza, que obviamente formaban parte de las ofrendas que estaban en el Templo Mayor por una clara valor simbólico y sagrado. Los caracoles que están identificados con el agua, el águila, la serpiente de cascabel, y esto que están viendo acá, que es un chapulín colorado, que es si bien no es un gran animal de la envergadura de un águila o de una serpiente, que son animales con digamos, con connotaciones vinculadas al sacrificio, bueno, no da el tiempo obviamente para hablar de cada uno, pero me detengo en esta representación absolutamente con una gran síntesis, pero una gran síntesis naturalista del chapulín, porque el chapulín es un animal que es una gran fuente de proteínas, y por eso es un animal que tiene una cantidad de connotaciones ligadas a la vida, ¿no? Entre los mexicas y hasta el día de hoy. Bien, en esta carta, donde Cortés dice, tenían contrahecho muy al natural todas las cosas criadas así en la tierra como en el mar, también expresa esta suerte de asombro y de maravilla frente a las obras de los escultores mexicas. Es interesante mencionar que así como Cortés envía al rey Carlos objetos,
emulando la práctica de Colón, también le envía personas, ¿no? Como parte de estos regalos. Este hermoso y maravilloso cuadro de Juan Cordero, de 1850, recrea el momento en el que Colón le presenta, no solo, después de presentarle los regalos, los objetos y animales, le presenta a los indios caribe que le está regalando a los reyes católicos. Carlos también recibe, al igual que los reyes católicos, a 2 caciques totonacas y 2 mujeres que le regala Cortés. Y me detengo en esto porque claramente vemos que el valor de personas y objetos está equiparado en esta noción de objetos o especímenes curiosos, maravillosos, y que son una suerte de metonimia de las tierras descubiertas, entre comillas, y conquistadas. Bien, esta necesidad de compilar y de, digamos, de apropiarse del mundo se expresa claramente en estos museos, como el famoso Museo de Historia Natural y Etnología de Bolonia, del naturalista Ulises Aldrovandi, fundado en la segunda mitad del siglo XVI, donde Aldrovandi genera una suerte de microcosmos donde se compila el mundo conquistado, y donde aparecen tanto especímenes animales, no sé si alcanzan a ver ahí un yacaré, acá hay caracoles, acá hay distintos tipos de objetos, y también objetos de arte. Aquí tenemos una máscara de turquesa de origen azteca, un pectoral de origen mixteco, de oro, y combinado con objetos como cuchillos de obsidiana procedentes de la zona de Tenochtitlán. Vale decir, los objetos de arte forman parte de estas colecciones que sintetizan el mundo conquistado. Anthony Shelton, en un artículo dedicado a los gabinetes de curiosidades, dice: las colecciones enciclopédicas se constituyen en metáforas de un orden natural y humano, y debían estudiarse en aras de que Europa conozca el mundo que ha conquistado y lo integre en un nuevo orden. Bien, ahora bien, este valor que aparece desde el primer momento, que oscila entre el valor otorgado por la ciencia de los naturalistas, la maravilla y el asombro, tanto de artistas como Dureros, como de conquistadores como Bernal Díaz o el propio Cortés, entra en tensión, en conflicto con el otro aspecto de estos objetos, que es el aspecto idolátrico, ¿no? Y esto lo vamos a ver sobre todo para el caso andino. En los Andes hay un importantísimo desarrollo del trabajo en piedra, y muchísimos de esos objetos que no compartían las características que permitieron que fueran apreciados por su valor, como en el caso de los objetos aztecas, que fueron apreciados por su naturalismo y maestría. Era muy distinto lo que ocurre con la lítica andina, y esos objetos fueron destruidos, y porque se los consideraba objetos idolátricos, expresión del culto a las huacas, del culto a
los ídolos del prehispánicos. Y los otros objetos que había muchos objetos en oro que justamente por su identificación con los ídolos fueron fundidos. Por eso hay una enorme diferencia en el tratamiento que se da, esto es largo, pero simplemente lo menciono, hay una enorme diferencia en el tratamiento que se le da al arte mexica y mesoamericano y al arte de los Andes por parte de la Europa del siglo XVI y XVII. Estas citas que ven acá refieren justamente a, por un lado, Polo de Ondegardo, que es un funcionario de la corona española al que le encargan dar cuenta de la pervivencia de las idolatrías a fines del siglo XVI, y él va describiendo las distintas huacas, las distintas deidades, y que va encontrando, él tiene que hacer un recorrido de todo lo que había sido el territorio del incanato, y fíjense que menciona la existencia, como les decía, de estos ídolos de oro macizo, ¿no? Dice, la tercera huaca era un ídolo de oro macizo llamado Inti-Illapa, que quiere decir trueno del sol, el cual estaba puesto en unas ricas andas de oro. Hízolo Inca Yupanqui y tomólo por huaque o hermano. Y acá tenemos una cita del cronista Cristóbal de Molina, que en su crónica compila, como lo dice el título, las, entre comillas, fábulas y ritos de los incas, y hace también mención al oro. Dice, Inca Yupanqui hizo hacer, Inca Yupanqui era el Inca, ¿no? El rey. Inca Yupanqui hizo hacer casas al trueno, hizo hacer una estatua figura de un hombre de oro, y hizo poner en el templo juntamente con las del sol y el hacedor, el Viracocha. No ha quedado nada de estos ídolos de oro macizo, como yo les mencionaba, solo conocemos estas ofrendas que están asociadas a los sacrificios de niños en altura. Muy famoso en nuestro país es el hallazgo del sacrificio de Llullaillac con el volcán salteño, pero estas son pequeñas figurinas, pero las traigo a manera de ejemplo del desarrollo que tuvo la estatuaria en oro durante el incanato, y que lamentablemente, como les dije, no ha quedado nada. Y esta mirada, obviamente, de estos objetos como ídolos, y como objetos demoníacos, y objetos que debían extirparse porque encarnaban la pervivencia de la idolatría, llevó a que lamentablemente se perdiera, como les digo, una enorme cantidad de ejemplares de escultura, tanto en piedra como en metales preciosos, en oro y plata. Unos fueron destruidos y otros fueron fundidos. Esta tensión entre una América que maravilla y una América que atemoriza, una América que es vista como un paraíso y una América que es vista como un lugar salvaje, fue, digamos, la mirada que atravesó toda la relación del occidente europeo con América en los primeros siglos posteriores a la conquista. Y en las alegorías de América, a mi juicio es uno de los tipos de imágenes que más expresan esta tensión. Y en este sentido, me interesa volver a Baudrillard y plantear una idea que él propone, que es que en realidad siempre que poseemos algo,
en este caso se está poseyendo América misma, eso que se está poseyendo siempre se lo posee relativo al sujeto que lo posee. Y en este sentido hay una proyección de una Europa que por un lado se piensa civilizadora, y por otro lado se ve a sí misma envuelta en guerras de religiones, en violencia, en corrupción. Y en esa relación especular aparece esta mirada de una América, acá esto es una alegoría de América hablando con Américo Vespucio, de una América desnuda. La desnudez siempre remite a un estado de inocencia, relajada en su hamaca, en una naturaleza próspera, armónica, pero detrás, acá, si prestan atención, está la amenaza. O sea, aquí en primer plano parecen hablar amigablemente, y esta América desnuda con sus plumas expresa por un lado este estado de inocencia, y atrás hay un humo, y no sé si alcanzan a ver, pero acá hay una persona también desnuda, acá hay otro desnudo, y acá, esto es una pierna de una persona, están literalmente cocinando a una persona, haciéndolo como en una suerte de espiedo, literalmente. Vale decir, acá aparece el otro gran tópico de la mirada sobre América, que es la América salvaje y caníbal y antropófaga. Y esta tensión es la misma que se expresa sobre todo en América, es la que se expresó, como les decía hace un rato, sobre los objetos. Ahora bien, hacia fines del siglo XVIII empieza y obviamente, como les decía, todas estas miradas están ligadas a los cambios y las transformaciones de la propia Europa, que mira a estos objetos y mira a América y mira a sus habitantes. En el siglo XVIII, el desarrollo del pensamiento científico va claramente a instaurar un valor nuevo, si se quiere, respecto de estos objetos, que es el valor de monumentos, el valor histórico. Y a mí es clave en esta inflexión la figura de Humboldt. Además, digamos de que hay una voluntad de Humboldt, no solo de recolectar, como habíamos visto en etapas anteriores, sino que hay una voluntad de ubicar aquello que colecta dentro de una reconstrucción histórica. Y Humboldt que viaja por América, como ustedes saben, entre 1789 y 1804, va a construir su propia colección de objetos prehispánicos, sobre todo de mesoamericanos, y va a reivindicar el valor de ellos como documentos históricos, ¿no? Él dice en el Atlas Pintoresco: los monumentos de pueblos que no han alcanzado un alto grado de cultura intelectual, o los cuales, ya sea por causas políticas y religiosas, o a causa de la naturaleza de organización, eran poco receptivos para la belleza de las formas. Piensen además en la época, o sea, Humboldt tiene obviamente la belleza absolutamente identificada con el modelo clásico, ¿no? O neoclásico, si ustedes quieren llamar. Por eso dice, él solo merecen atención como monumentos históricos. Él no solo colectó objetos prehispánicos, sino que los dibujó, hizo sus propios grabados, como acá tienen un ejemplo de una de las piezas de la colección, de su colección, la colección de Humboldt. Aquí tenemos otra cita que da cuenta de
que francamente digo, no tenía ningún aprecio por, por estos objetos y estas manifestaciones. Dice, una nación belicosa que vivía en las montañas, robusta pero sumamente mal favorecida con los principios europeos de la belleza, degradada por el despotismo, acostumbrada a las ceremonias de un culto sanguinario, está poco dispuesta a elevarse al cultivo de las bellas artes. Se está refiriendo a los mexicas, a los aztecas. Dice, el hábito de pintar en vez de escribir, la diaria visión de tantas figuras horribles y desproporcionadas, la obligan de conservar las mismas formas sin ningún cambio. Estas diversas circunstancias debieron de contribuir a perpetuar el mal gusto entre los mexicanos. Sin embargo, pese a que evidentemente, y acá de nuevo, esto en la anterior sí era una de las piezas de la colección de Humboldt, estas no son, pero están en el Museo Etnográfico de Berlín, y muchas de esas piezas provienen de esa época. Vale decir, les estoy mostrando qué cosas podía estar este hombre viendo que le parecían tan horrendas, y sin embargo, las coleccionó, las publicó, y es muy interesante, y a mí me gusta mucho esta historia que les voy a contar, que la recoge Matos Moctezuma y López Luján en un libro precioso dedicado a la escultura monumental mexica, con una impresionante cantidad de documentación en torno a lo que hacen es una selección de esculturas que son claves en la historia de la escultura monumental mexica, y reconstruyen, digamos, toda la vida de estos objetos, ¿no? A lo largo de los siglos. Y por supuesto, es infaltable la famosa Coatlicue, la diosa madre de los aztecas, que estaba, no sabemos exactamente, pero en algún lugar del Templo Mayor de Tenochtitlán, y es también muy, muy famoso, digamos, el periplo de este objeto, ¿no? La descubren en 1790 en la esquina de la Plaza de Armas de México, y dicen, la desentierran, se encuentran con esta impresionante mole de más de 2,5 metros de piedra volcánica, que no se termina de comprender su compleja iconografía. No me voy a detener en eso porque no es el objetivo, pero sí pueden ustedes al menos mirarla, verla en esta foto. Y la primera cuestión es qué hacer, y se decide llevarla para estudiarla a una esquina del patio de la universidad que estaba a cargo de los dominicos. ¿Y cuál es el argumento? Es que tiene valor histórico, este valor que estamos viendo que se impone cada vez más desde fines del 18. La idea es que hay que conservarla, porque es un documento histórico, y hay que estudiarla. Y se la trata con el término de espécimen. Sin embargo, al poco tiempo deciden que hay que volver a enterrarla, y la entierran literalmente en el patio de la universidad. Hay una crónica de un benedictino catalán que vivía en esa época en México, y se llamaba Benito Moxo Francoli, y dice lo siguiente: fue preciso sepultarla otra vez. Los indios, que miran con tan estúpida indiferencia todos los monumentos de las artes europeas, acudían con inquieta curiosidad a contemplar su famosa estatua. Sospecho que en sus visitas había algún motivo de religión. 1000 veces los bedeles sorprendieron a los indios de rodillas. Vale decir que este objeto tuvo, por lo que dicen las crónicas, una suerte de efecto en la población, tanto en los estudiantes que entraban en la universidad o en la gente que entraba al patio de la universidad, que alarmó a las autoridades
de la universidad y a las autoridades gubernamentales. Y les provocó temor de una suerte de regreso de las religiones prehispánicas. Y por eso la entierran. Y es interesante porque cuando Humboldt llega, sabe que se encontró esta gran piedra esculpida, y sabe, y quiere a toda costa conocerla, pero conocerla justamente por este valor histórico que tiene. Y por eso en el diario él registra esto: atendiendo mis ruegos a la universidad que desenterrase el coloso, pudimos verlo tumbado. Y es verdad que uno se asombra de la enorme masa de ese coloso. Vuelve a aparecer siempre el factor sorpresa, nunca desaparece del todo en este periplo que estamos haciendo. Pero no vio el día más que 20 minutos. La universidad teme que los jóvenes se entreguen a la idolatría. Bien. Pese a este temor de la vuelta a la idolatría, no impidió que el interés científico creciese a lo largo, por supuesto, de todo el siglo XIX. Y empieza a aparecer algo interesante en esta construcción de colecciones, y de aquello que los europeos quieren llevarse a sus colecciones, que son las colecciones de imágenes. Ya lo había hecho, por supuesto, como gran pionero que es, y como figura ineludible en esta problemática, Humboldt, ¿no? Con todos sus grabados, dibujos, que van desde, obviamente, topografías, animales, plantas, y como les decía, estos monumentos precolombinos. Y durante el siglo XIX se van haciendo cada vez más frecuentes los viajes por América y por zonas donde se considera que hay, entre comillas, ruinas. Tal es el famoso viaje de Lloyd Stephens, acompañado del artista inglés Frederick Catherwood. ¿Y por qué mencionaba que aparece un nuevo elemento? Porque va a ser absolutamente clave la figura de los artistas y dibujantes, que a veces coinciden con los mismos exploradores o protoarqueólogos, porque justamente colectan aquello que no se puede trasladar a Europa, como en este caso estamos viendo la estela de Copán. Este es el dibujo de Catherwood, y esta es la estela, una de las estelas de Copán. La arquitectura, por supuesto. Y empieza a generarse también estas colecciones de imágenes tomadas in situ, porque obviamente ustedes me pueden hacer la salvedad de que grabados sobre América hay desde el siglo XVI, ciertamente, pero el grueso de los grabados, justamente, que dio origen a toda una iconografía fantástica, está ligado al hecho de que quienes ilustraban el diario de Colón o las crónicas que fueran, no tenían la menor idea de lo que estaban dibujando en muchos casos, que eran arquitecturas que nunca habían visto, animales que nunca habían visto, y eso va a dar origen justamente, como les decía, a toda una iconografía de la América fantástica. Ahora, claramente, de Humboldt en adelante, las imágenes dan cuenta de la experiencia in situ. Eso, por supuesto, no me lleva a plantear que sean imágenes objetivas, desde ya que no, pero quiero decir que remiten a una experiencia diferente, porque tiene que ver con la experiencia de estar allí y querer, y elegir qué se quiere capturar para llevar, ¿no? Y
cabe hacer la salvedad de que van a ser primero grabados y después, por supuesto, las importantísimas colecciones de fotografías de los distintos trabajos de campo de antropólogos, arqueólogos, etc. El interés por los, digamos, o el desarrollo, mejor dicho, de esta mirada, que es una mirada cientificista, se da en el mismo momento que se empiezan muchas de estas colecciones, que habían sido colecciones de distintas coronas europeas o de naturalistas que tenían su propio museo, empiezan a trasladarse, ya sea porque se ven, por donaciones o por compras, a los grandes museos de Europa que se empiezan a constituir entre fines del 18 y principios del 19, el British Museum, el Harvard's Peabody, el Etnográfico de Berlín, el Forkelkunde de Viena, el Trocadero de París, el de Historia Natural de Nueva York, que van a ser ahora los destinatarios fundamentales de estas colecciones, donde se colecta el mundo, ¿no? O el mundo dominado. Bien. Les decía que van a tener un rol muy importante las imágenes que empiezan a registrar estas crónicas, perdón, vuelvo atrás, en este caso, Catherwood, en este libro, compila las vistas de los antiguos monumentos, el recorrer la zona maya fundamentalmente, sobre todo Chiapas y Yucatán, y tenemos a Frederick de Waldeck, que va a recorrer también esa zona y va a realizar unos importantes grabados. Y acá me interesa hacer hincapié en la figura de Waldeck, porque aquí aparece un tema bien interesante para respecto de cómo pensaba el siglo XIX europeo a estos objetos y estas culturas, y en realidad estos objetos como expresión de estas culturas. Como habrán visto, cuando les mostré recién la obra de Catherwood, me refería que fundamentalmente se aboca al registro de sitios mayas. Lo mismo pasa con Waldeck. Los mayas van a despertar cada vez mayor interés. Y este interés tiene, digamos, varios ribetes. Por un lado, los mayas van a ser quienes produjeron el arte más asimilable a la sensibilidad neoclásica europea. Fíjense cómo este es un lugar en la ciudad de Palenque, que se llama el Patio de los Cautivos, donde aparecen en relieves cautivos. Este es el dibujo de Waldeck. Este sería este. Fíjense cómo Waldeck completa, obviamente, o sea, no hace un registro del estado de las esculturas, sino que lo que hace verdaderamente es completarlas para claramente, incluso las modifica un poco. Fíjense que este tratamiento de este vientre redondeado no está en el original. O sea, las completa, y las completa con una estética claramente alineada en el neoclasicismo. Vale decir, se está pensando a los mayas desde los valores propios de la época, y no solo porque en sus expresiones artísticas hay una cantidad de elementos
equiparables a la estética neoclásica, ¿no? Un interés por la pureza de las formas, una observación de la anatomía, sino porque los mayas tienen escritura. Y el hecho de que esa cultura tenga escritura les habilita a pensarlos como una de las, una cultura que puede pertenecer a las grandes civilizaciones de la antigüedad. Y esto va a llevar, en muchos casos a veces, a proyecciones absolutamente erróneas y arbitrarias con estos objetos. ¿Por qué? Porque se los va a pensar a los mayas en muchos casos en relación, o equiparados a los egipcios, ¿no? Como culturas antiguas que tienen pirámides y que tienen escritura. Y eso se va a ver reflejado en el ingreso, en muchos casos, de objetos a las colecciones donde se mezcle lo mesoamericano con lo egipcio, lo maya con lo azteca, como este caso donde hasta, digamos, durante mucho tiempo, en el British Museum, esta máscara, que es una máscara de origen mexica, estaba catalogada como una máscara egipcia. Como les decía, la idea de que en este caso, este códice que están viendo es un códice náhuatl, un códice de época mexica. O sea, tanto los aztecas como los mayas desarrollaron un sistema de escritura. Y en ambos casos hay libros en este formato. La presencia de escritura y la presencia de libros permitió o habilitó, digamos, esta mirada donde a estas culturas las equipara, como les decía, a las grandes culturas de la historia de la humanidad, al punto tal de, en muchos casos, producir errores y confusiones, como este. Y en el libro de Waldeck, que les mencionaba, es uno de los primeros que alentó la idea de que había habido relaciones entre los mayas y los egipcios, cosa que es absolutamente descabellada, pero quiero también que tengan en cuenta, obviamente, la época donde no había fechados, con lo cual, digamos, no se sabía que obviamente el desarrollo de las distintas ciudades mayas fue muy posterior al desarrollo del Antiguo Egipto, ¿no? Pero más allá de, obviamente, de la falta de fechados radiocarbónicos y de ubicar esto en tiempo, en una línea de tiempo, lo que me interesa es cómo ni siquiera se cuestionaba el problema de ubicar en una línea de tiempo, ¿no? O sea, si tenían escritura, eran civilizados, tenían que haber tenido alguna relación con los egipcios que tenían escritura. Y este grabado que les muestro es muy, digamos, ilustra muy bien este momento, sobre todo en las primeras décadas del siglo XIX, de esta identificación entre lo mesoamericano, no solo lo maya y lo azteca, y lo egipcio. Este personaje, que es William Bullock, era un anticuario inglés que viajó a México. En realidad viajó para hacer un negocio, porque tuvo una concesión para explotar una mina de plata. Cualquier semejanza con cosas que siguen ocurriendo es pura casualidad. Él fue para eso, para explotar una mina, pero aprovechó y, como era anticuario y coleccionista, se llevó varios objetos prehispánicos, y también se llevó
animales embalsamados, especímenes de flora, etc. Y cuando volvió a Londres, él se erigió como el primero que armó una exposición precolombina en Europa, en su propio, en lo que él denominó el Egyptian Hall. Era una sala donde, por un lado, pusieron una suerte de réplicas, porque obviamente no se llevó, esto sería la Coatlicue, esta la piedra de Tizoc, que se conoce como el calendario azteca, porque no es un calendario, y esta gran serpiente, acá tienen, perdón, esta es la piedra de Tizoc y este es el calendario, discúlpenme, hizo esta suerte de recreaciones monumentales de obras, de objetos que obviamente no se podía llevar. Él tenía pequeños objetos, pero todo eso, la exhibición de especímenes y de pequeños objetos que estaban en distintas partes del salón, estaba en lo que él llamaba el hall egipcio, que tenía esta suerte de columnas inspiradas en la arquitectura del antiguo Egipto. Vale decir que es muy, digamos, es muy elocuente el espacio que fabrica, por decirlo de alguna manera, Bullock para poner allí su colección, y es también muy interesante el hecho de que él exhibe objetos reales o auténticos, con estas recreaciones totalmente hechas a su modo, ¿no? Con una libre inspiración, porque en realidad lo que no importa tanto la idea de autenticidad o no, sino lo que importa es esta idea de poder traer el objeto que, falso o verdadero, hace presente a esa América compilada por Europa, ¿no? Y en el discurso no aparece una intención de distinguir lo falso de lo verdadero, sino que lo que hay es una idea de poder mostrar a través de objetos falsos o no falsos esas metonimias de esa cultura que se está colectando, ¿no? que se está en aras de conocerla. Y acá hay un elemento interesante, que tiene que ver con cómo el desarrollo del conocimiento sobre las culturas y los objetos prehispánicos, claramente a partir de este momento va a recibir cada vez más la influencia del desarrollo de las ciencias naturales. Y en las ciencias naturales, ustedes saben y habrán visto el uso absolutamente frecuente del calco, ¿no? Y el calco, sabemos claramente que, obviamente que no es un original, es un calco. Pero a los efectos de conocer la pieza, de conocer el objeto, no importa si es o no es el objeto verdadero. Importa que de alguna manera dé cuenta de la forma, la imagen, y esto va a ocurrir muchas veces en exhibiciones de objetos prehispánicos. No solo en Europa, ¿no? Sino después en la propia Latinoamérica. Bien, y les decía que en esta intención de valorar lo mesoamericano como participante de las grandes civilizaciones de la antigüedad, por poseer escritura, poseer libros, los mayas van a tener un lugar muy particular, insisto, por que a diferencia de los aztecas, que veíamos que trabajan, muchas de sus imágenes son imágenes construidas a partir de complejas metáforas y con una síntesis geométrica muy particular. En el caso de los mayas hay claramente un desarrollo de un arte que se acerca más al naturalismo del occidente europeo, ¿no? Y quizás estos son los dos ejemplos más
elocuentes al respecto, que es los famosísimos murales de Bonampak en Yucatán, donde es un ciclo fantástico de pintura mural. Me detengo nada más que en esta imagen a modo de ejemplo. Ustedes pueden ver acá cómo el artista ha utilizado el escorzo. Hay una clara intención narrativa, ¿no? Acá está el rey, los cautivos, los otros jefes guerreros. Hay una intención descriptiva, narrativa, que acerca mucho a los mayas, insisto, a las estéticas occidentales. Y en estas figurillas de Jaina, fíjense el detalle para describir una pareja de una joven de la nobleza con un anciano, el detenerse en los rasgos, la fisonomía, hay esta voluntad descriptiva, esta imagen surgida de un trabajo con un modelo, como claramente implica el poder lograr esta resolución de un cuerpo humano visto en escorzo. Todo esto va a hacer que los mayas por mucho tiempo sean considerados, justamente sean asimilados a los griegos, y literalmente se los llame los griegos de América, y para que vean cuánto perdura esto, en un libro de divulgación, una historia, es una colección de divulgación, de historia general del arte mexicano, pensado para escuelas y para divulgación en general, de 1981, estamos en 1981, y el capítulo dedicado a los mayas se llama así, porque el libro sigue existiendo, Los griegos de América. Y es notable cómo el valor de la mímesis perdura por mucho tiempo en la valoración que se tiene de estos objetos. Y vamos a ver cómo, y traigo a cuento esta cita del historiador del arte Herbert Reed, que en 1911, refiriéndose al arte de los Andes, va a decir que es toda una cosa bastante horrenda, salvo, todo el arte peruano es grosero, dice él, salvo los huacos retratos. Se está refiriendo a estas piezas, a esta cerámica de la cultura moche, de la costa norte del Perú, que se desarrollan entre el siglo V y el siglo VIII, para que se ubiquen, y que son famosos por estos huacos, estos ceramios, que tienen este afán naturalista y descriptivo de rostros humanos, donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el guerrero aquí, el guerrero joven, acá el anciano, y que claramente también se distinguen del conjunto, no solo del arte andino prehispánico, sino del propio arte moche, que en la cerámica pintada tiene una estética completamente diferente, ¿no? Pero este rescate que hace Herbert Reed de los huacos está ligado a esta alta valoración del arte mimético que sigue operando aún en 1911. Y ustedes habrán visto que yo me pasé todo el tiempo mostrando ejemplos mesoamericanos, porque como les dije, el conocimiento del arte mesoamericano fue mucho más temprano en Europa que el andino. Y en realidad la mirada sobre los Andes empieza a ser más intensa, claramente a partir del famoso descubrimiento de Machu Picchu, ese mismo año, en 1911, a cargo de Hiram Bingham, y a partir de ahí vamos a ver que Occidente mira lo andino, que había quedado bastante relegado, pero sobre todo los que lo van a mirar van a ser, por un lado, los artistas, y por otro lado, los artistas de vanguardia, y por otro lado, tanto lo mesoamericano como lo andino pasa a formar parte del interés que tienen los etnólogos. Y va a tener un lugar central la figura de Franz Boas, porque Franz Boas es un etnólogo que, podemos decir, si ustedes creen, que inventa la categoría de arte primitivo.
no me voy a detener demasiado para no agobiarlos, pero sí quiero hacer hincapié en que la aparición de la etnología, desde fines del XIX y con su consolidación en el siglo XX, implica que estos objetos pasan a ser parte de las culturas primitivas. Es muy interesante si vemos los ejemplos que Franz Boas da cuando en esta intención que él tiene de dar una descripción analítica de los rasgos fundamentales del arte primitivo, ¿qué mete en la bolsa del arte primitivo? ¿No? Él dice, él va a ir analizando, va a dar variables a partir de estos tres elementos, el elemento formal, el elemento representativo y el simbólico. No me voy a detener a explicar Boas, pero sí quiero que vean los ejemplos que él pone. Entonces, cuando está analizando el elemento formal, fíjense que pone como ejemplos una tela peruana, una tela, ahí lo llama también una tela peruana, ahora nosotros sabemos que esto es Chancay, el otro es Huari, pero no importa, toma tejidos peruanos prehispánicos, pero los analiza junto con vasijas de Finlandia, del Congo, tallados en madera del Congo, y objetos esquimales. Cuando analiza el elemento, hay muchísimos más ejemplos, solo esto lo estoy dando como para que se den una idea de en qué conjuntos incluye el arte prehispánico Boas, al tratar de hacer una suerte de caracterización de aquellos rasgos que permiten identificar el arte primitivo. Cuando analiza el arte representativo, fíjense que pone una imagen del Códice Borbónico, que es azteca, junto a máscaras del Congo, a una tabla de Nueva Guinea, a estos objetos de tera, y esta participación de estos objetos en un concierto de culturas que incluyen África y Oceanía, pone a todo el pasado prehispánico encarnado en esos objetos en un lugar sin tiempo, ¿no? En este lugar del arte primitivo. Y es esta exposición, esta es la portada del catálogo, de una exposición que se hizo en el pabellón Marsan del Louvre en junio de 1928, que es la exposición que es un hito consagratorio del arte prehispánico como arte primitivo. Por un lado, fue la primera vez que se exhibieron piezas prehispánicas de toda América. De Argentina solo hubo una urna santamariana. Y fueron, pero claramente presentados como arte primitivo, y como tal, el lugar que le cupo es el pabellón de artes decorativas. O sea, entra este arte en un espacio como el espacio del Museo del Louvre, pero entra claramente en el espacio del pabellón de artes decorativas. Y esta exposición dio lugar a este catálogo, Las Artes de la Antigua América, en el que participaron antropólogos como Alfred Métraux, Paul Rivet, el director del Museo del Trocadero, Georges Bataille, y este interés que se instaura en este momento por el arte prehispánico en el concierto de las artes primitivas, va a dar lugar a en el año 30, en el año 31 más exactamente, a la publicación de un libro en una colección que se llamaba Ars Americana, también en París, y también lo publica la misma editorial que publicó el catálogo de la exposición del 28, que me interesa porque por primera vez se publica en París
gran cantidad de, un catálogo con gran cantidad de imágenes de la famosa colección Muniz Barreto. Es una colección que, quizás alguno lo sabe, Muniz Barreto encarga a el ingeniero Weiser la excavación de cementerios en el valle de Ciénaga y de Gualfín en Catamarca, con la intención de obtener una colección producto de excavaciones sistemáticas y científicas. Todo ese proceso, Salvador de Benedetti, en ese momento director del Museo Etnográfico, fue asesor en todo este proceso que llevó varios años. Actualmente la colección Muniz Barreto está en el Museo de La Plata, pero lo que me interesa es que en este catálogo aparece la otra cuestión, que es, o bien los objetos prehispánicos se instauran en este concierto del arte primitivo, donde la variable temporal queda de lado, y son parte en realidad de todo aquello que, si ustedes leen el libro de Boas, terminan diciendo, bueno, en realidad lo que este hombre está diciendo es que es arte primitivo, todo aquello que no se parece al arte que Occidente produjo entre el siglo XV y el siglo XIX, ¿no? A todo aquello que no es figurativo, todo aquello que no es mimético. Entonces, por un lado, estos objetos entran en ese magma de lo primitivo, que es lo antinaturalista, todo lo que no se parece al occidente, al arte del occidente de la modernidad. De la modernidad me refiero del siglo XV al XIX, o bien, como es el planteo de Benedetti, son objetos que tienen dos valores. Por un lado, el valor de la belleza, como rescata en el prólogo Paul Rivet, o bien el valor de documento, ¿no? Acá, tanto Rivet como de Benedetti insisten en los valores plásticos, en los valores técnicos, en la existencia de un valor de belleza en estas colecciones, la rigurosidad de la geometría, la elegancia de las líneas, pero por otro lado, si leemos el texto, hay larguísimas descripciones del medio ambiente, de las condiciones de los hallazgos. Claramente es un texto escrito en una dicotomía. Estas piezas, si pensamos en que son lindas, para poder afirmar que son bellas, las sacamos del tiempo. Y si queremos verlas como objetos arqueológicos con un valor histórico, entonces pasan a ser estos especímenes que se clasifican de acuerdo a cómo fueron hallados en el registro arqueológico. Esta dicotomía es una de las dicotomías que yo pienso que sigue vigente al día de hoy. Esta idea de que si el objeto prehispánico o lo tratamos como un objeto procedente de las ciencias naturales, entonces lo describimos, lo clasificamos, lo taxonomizamos, o vemos sus valores plásticos, técnicos, estéticos, y nos tenemos que olvidar de su inserción en su contexto de origen. A mi juicio es una falsa dicotomía, pero creo que está pensada esta idea de que el valor estético y el valor histórico o científico son valores en tensión o contrapuestos. En esa exposición del 28 fue una exposición muy importante por muchos aspectos. Uno de ellos es que esas piezas tuvo ocasión de verlas el artista uruguayo Joaquín Torres García, que, como ustedes saben, ha desarrollado su teoría y práctica del universalismo constructivo con un fuerte anclaje de cuño neoplatónico. Y me interesa traer a Torres porque Torres también, a mi juicio, es una de las miradas sobre el arte prehispánico que todavía tiene una gran pregnancia, un gran peso. Y Torres hace una suerte de apropiación
de distintas expresiones del arte prehispánico, pero en particular, él cuando vuelve a Montevideo va a tener un profundo interés por el arte prehispánico sudamericano, y en particular el que más se conocía, que era el peruano, y por eso va a poner su mirada sobre cerámicas Nazca y sobre textiles, además de su gran interés por el desarrollo de la escultura en piedra, de la lípica, de Tiwanaku, de Chavín, y por supuesto la arquitectura incaica. Pero fíjense que la mirada que plantea Torres, y ahí tenemos un ejemplo, justamente está directamente ceñida a encontrar en estos objetos este hombre universal, ¿no? Y por eso él entiende que estos son lo que él llama objetos talismanes, ¿no? Donde estaría la expresión en realidad de un signo que da cuenta de una esencia, por eso él dice que la vista de este hombre penetró más profundo en la naturaleza, y llegó a tal intuición que trascendió a la materia. Todo fue espíritu para aquel hombre, el fuego, los vientos y el trueno, cualquier bicho o piedra, todo en su panteísta concepción universal. Y en su obra, él claramente busca dar cuenta, a través de, por ejemplo, la integración del símbolo y la palabra, o de este tipo de símbolos, o de esto, o de la máscara, él intenta plantear justamente que se está, digamos, si ustedes quieren, apropiando o plasmando ese mismo signo talismán que él ve en los objetos prehispánicos, y que justamente como su norte es la geometría, y su norte es una geometría que da cuenta de un orden trascendente, su mirada va a recortarla a justamente aquellas expresiones artísticas andinas que están claramente signadas por la geometría, como este textil wari que estamos viendo, o estas máscaras chancay. O sea, en este caso, ajusta su lente a aquellas expresiones de arte prehispánico, andino en particular, donde él cree ver, digamos, la expresión de este hombre, lo que él llama la tradición del hombre abstracto, ¿no? Como que él no está haciendo más que un continuador de una tradición que ya estaba presente en estos objetos, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Bueno, por supuesto, estas son las obras de Torres, ¿no? Pero, bueno, ven cómo claramente hay referencias a estos objetos que él está viendo. Y hay un convencimiento en Torres de que los intihuatanas, por ejemplo, se expresaba esta idea de que los incas poseían las reglas geométricas y las sagradas medidas del hombre áureo, una idea que es un absoluto invento de Torres García. No, los intihuatanas no responden a la proporción áurea, ni hay nada particularmente, digamos, no se ha constatado que todo el desarrollo de la arquitectura incaica tenga relación alguna con la proporción áurea, sí con la geometría y la abstracción, por supuesto. Pero esta es una idea casi obsesiva, digamos, que aparece en los escritos de Torres respecto de pensar a la cultura incaica como la expresión de esta tradición de la abstracción universal. Y este afán por la abstracción geométrica, que adquiere obviamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX distintas expresiones, pero que claramente sabemos la importancia que tiene hacia los años 50 el desarrollo de las corrientes geométricas, va a hacer que
prácticamente cuando hay que hacer una selección de arte prehispánico para mostrar en espacios de arte, se elimine ahora al revés, todo aquello que no responde a esta estética de la geometría, ¿no? Acá tenemos algún ejemplo de los tipos de objetos que el director del MoMA, René Bernoncourt, seleccionó en su exposición de arte prehispánico del año 54. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, acá tienen otro ejemplo, digamos, de la arquitectura de Tiwanaku, todo aquello que pueda, digamos, dar cuenta del desarrollo de los abstraccionismos geométricos, va a ser altamente rescatado, sobre todo, como les digo, hacia los años 50. Y el último paso de consagración del arte andino y del arte no naturalista va a ser, por supuesto, la mirada puesta sobre aquello que se puede pensar como land art o como obras vinculadas al site specific. Como podemos ver, en el profundo interés que a partir de la segunda mitad del siglo XX va a tener todo lo que tenga que ver con el petroglifos, los geoglifos, los famosos geoglifos de la Pampa del Ingenio de Nazca, en la costa sur del Perú. Acá tienen el famoso mono. Que van a ser, digamos, puestos en diálogo con las búsquedas del land art. Cierro entonces con esta cita de Octavio Paz, que me sigue pareciendo bastante elocuente. De Dios a demonio, de demonio a monstruo y de monstruo a obra maestra, ilustra los cambios de sensibilidad que hemos experimentado en los 400 años. Octavio Paz justamente toma el ejemplo de la Coatlicue como muestra de qué hemos hecho con estos objetos. Y César Paternoster, en su libro Abstracción, Paradigma Amerindio, señala algo que creo que más allá de Europa, a nosotros como latinoamericanos también nos sigue operando como un problema. Él dice: la herencia intelectual con la cultura americana todavía hoy permanece sin resolver. Y en este sentido, creo que a la hora de abordar el estudio del arte amerindio tenemos que comenzar fundamentalmente por sincerar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras búsquedas e incluso nuestros temores. Quizás conscientes de ellos podamos trascenderlos para abrirnos a una comprensión de estas obras desde su complejidad, desde su especificidad, y que ineludiblemente para nosotros latinoamericanos son parte de nuestra historia. Muchísimas gracias. Buenísimo, gracias María Alba, estuvo buenísimo. Estaba esperando la última parte de los falsos, que no llegó, pero estuvo re bueno y te lo agradezco muchísimo, y creo que todos estamos muy contentos con la presentación. Y ya, bueno, nada, ahora dejamos que respires un minuto, y para las preguntas, que también las estamos esperando, ¿no? Así que pueden abrir su micrófono, creo, Paulina, y pueden hacer las preguntas que necesiten. Anímense. Sí. Bueno, quedaron cansados, fue largo, pero bueno, los falsos no vinieron, van a venir en algún otro momento porque se hacía muy largo y porque los falsos en sí los estuve pensando bastante y me costaba mucho resumir, así que bueno, ya hablaremos de los falsos.
Solo mostré los falsos de Bullock, que son espectaculares, porque se mandó a hacer esas cosas que no sé de qué son, nunca encontré de qué material hizo, porque obviamente eso no eran esculturas en piedra, ¿no? Hizo esas cosas enormes ahí, hace una suerte de ambientación, de escenografía, para poner sus cositas que eran móviles, ¿no? Eran esculturas y animalitos embalsamados. Es fantástico. Sí, me quedé pensando bueno, empiezo yo, pero en el siglo XVIII, ¿no? En la parte cuando descubren a la diosa y la vuelven a enterrar, ¿no? Y el peligro idolátrico, y lo mismo pensaba en los Andes, ¿no? Lo que pasa antes y después de las revueltas de Tupac Amaru, y algo que se relaciona con lo que en otra presentación de Gabriela Siracusano, cuando vuelven a pintar los retratos de los incas, ¿no? Y ese renacimiento inca en el siglo XVIII, todo lo que generó, que no sabía que había sucedido lo mismo en México, ¿no? Como un caso muy interesante de ver las dos puntas entre México y Perú, el renacimiento idolátrico, ¿no? Y la nueva identidad que casi que está con el nacimiento de las nuevas naciones, ¿no? Que se relaciona con el renacimiento o las independencias, ¿no? Y también pensaba en Guido, ¿no? Que Guido dice, bueno, las independencias surgen en el siglo XVIII, cuando los indígenas empiezan a pintar y empiezan a expresar su voluntad de forma, ¿no? Y la autonomía del arte, ¿no? Y el formalismo, con Belflin a la cabeza, ¿no? Está buenísimo, porque no pensé que en México había sucedido lo mismo. Sí. Sí, bueno, y yo creo que está latente, es simplemente que por momentos creo que está claro que hay procesos complejos, pero con una enorme pervivencia de las antiguas creencias, solo que quedan como latentes, o si querés, están ahí como... Entonces, claro, cuando ven que directamente sobre la escultura de una diosa azteca, estos tipos, en el fines del XVIII, se arrodillan, digamos, ahí se dan cuenta del poco éxito de la evangelización, si querés, en un punto, ¿no? O por lo menos de la evangelización que los españoles, o los europeos querían, ¿no? Porque obviamente sabemos que México es un país, si querés, profundamente, no diría católico, religioso, ¿no? Pero ¿a qué se le está rindiendo culto? ¿No? Sí, es fantástico. Esa historia es buenísima, porque los tipos se aterrorizan y tienen esa mole ahí de 2,5 metros de piedra y dicen, por favor, tapemos esto, y nada, bueno, y lo que dice Humboldt es fantástico, ¿no? Porque le dicen, ok, ni siquiera ¿te imaginás que estaba acostada, no la levantaron, la desenterraron un poco así, debe haber visto un pedazo de algo, imagínate que es una mole impresionante. Bueno, todos los que fueron a México la habrán visto en el Museo Nacional, ¿no? De Antropología. ¿Cuándo la vuelven a desenterrar? Uy, hay 1000 vueltas. Ese es el capítulo, uno de los capítulos más largos, digamos, está el famoso texto de Octavio Paz, que lo cuenta poquito, pero en realidad la entierran y desentierran como 3 veces, hasta que llega, no, sí, es un periplo, en este libro que les decía, el de la escultura monumental mexica, Mato Moctezuma, que es arqueólogo, y López Luján, que es historiador, buscan toda la documentación, es un capítulo larguísimo, 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 y bueno, van contando eso, de ahí la llevan, ya no me acuerdo todo el periplo, pero hay 3 veces que la entierran, la desentierran, la entierran, hasta que recién, es más, la llevan al museo, pero no la exhiben, se tarda en decidir si se exhibe o no, tal era el poder, bueno, esto que dice Octavio Paz, ¿no? El periplo de la diosa, dice Roxana, sí, tal cual, es que es así, es una amenaza, bueno, hasta que la ciencia y el museo mismo de antropología, si querés, la domestica, ¿no? Y la transforma en uno de los símbolos, de los íconos de México, ¿no? La Coatlicue es ya
un ícono del Museo de Antropología de México, y el museo es un ícono de la nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces está controlado de modo laico, si querés, ¿no? Pero es fantástica, bueno, y ahí ves además esto del poder de las imágenes, valga la obviedad, ¿no? Pero sí. me parece un caso fantástico, ¿no? Es la pura imagen que se impone ahí, ¿no? Y que hoy día, fíjate cómo está puesta, o sea, vos entrás a la sala mexica y ella sigue teniendo el lugar de una gran deidad, está en el centro, iluminada de manera fantástica, hay esculturas espectaculares a su alrededor, pero ella está en el centro de una enorme sala con una iluminación particular. Es notable, sí, es muy interesante. Sí, es muy interesante también pensar que hace tan poco tiempo, porque en realidad son 2 o 3 décadas antes de que empezamos a estudiar justamente el fracaso, ¿no? de la pervivencia de las cuestiones, digo, y cuán todavía la universidad o los estudios académicos están impregnados de colonialismo y de que no estamos abriendo los ojos, al menos los americanos, en todas estas cuestiones, ¿no? Cuánto tardamos y que todavía cómo seguimos formateados por algunas cuestiones que nos vienen de Europa, básicamente, ¿no? De los estudios, vinculados a los estudios académicos. Y cuánto también estamos viendo, sobre todo en el gran arte amerindio, pero hay cuestiones como acá preguntaban de las artes populares, ¿no? Bueno, vos tenías un trabajo entre la vinculación entre arte y artesanía que me parece que todavía no llegamos ni siquiera a eso, ¿no? O bueno, algún caso, Ticio, pero digo, Ticio Escobar, que recién estamos arribando a Sí. poder pensar estas cuestiones. Sí, sí, sin duda. Por eso les dije que en realidad, cuando hablamos del amerindio, podríamos, bueno, ese es, digamos, como todo otro tópico, ¿no? Que es también cómo desde la academia hay una suerte de gran valoración de las grandes artes del pasado, ¿no? Porque son estos monumentos históricos, y cómo en un momento la academia, digamos, por ejemplo, cuando en la Academia de México, que es la primera que se funda, ¿no? Fin del siglo XVIII, se discute si hay que estudiar o no estas cosas como la Coatlicue, y se dice sí hay que estudiarlas porque tienen valor de monumento, bla, bla, bla. Por supuesto que a nadie se le ocurre que en el discurso académico puede haber algún interés por las artes populares, ¿no? Eso queda como, y después ese campo de estudio se lo apropia la antropología, ¿no? Y bueno, eso lo ha trabajado mucha gente, en particular Néstor García Canclini. Entonces también está como esta otra cuestión, que son las apropiaciones disciplinares que parecen ser ellas las que definen, y el folclore, me acota acá Roxana Amarilla, y es verdad, el folclore también se toma, digamos, se apropia de estos objetos, y quiero decir, las disciplinas empiezan a ser ellas las que definen a los objetos, ¿no? Le imponen ciertas definiciones y las acotan, y por supuesto que el arte popular queda como separado de, incluso, o sea, la historia se reivindica a estudiar a estos grandes monumentos, la historia del arte también, pero el arte popular no, ¿no? Y entonces la antropología se lo agarra y dice, no, esto es nuestro, y por supuesto que ameritarían ser estudiados en una trama compleja, además, ¿no? Porque, ¿qué son las artes populares? Las artes textiles en Andes eran, digamos, artes monumentales, ¿no? Y hoy se piensa el textil como algo que es del campo de la artesanía. Pero bueno, sí, hay que construir mucho y también ser conscientes de cuánto nosotros tenemos limitaciones y cuánto nosotros también encapsulamos, ¿no? Las cosas, los objetos también en nuestras miradas, ¿no? Sí, y pensaba en relación a los museos, ¿no? Como el distinto tratamiento que tienen los museos con este tipo de piezas y colecciones, ¿no? A lo largo de la historia, ya porque los museos son ya una agencia histórica de larga data y cómo fueron reformulando y trabajando estas piezas, ¿no? Y algo que yo digo siempre ya, que es como una muletilla del que el Museo Marc fue el primer museo en Argentina histórico, ¿no? Que incorpora justamente estas piezas, porque si no siempre estaban vinculadas al Museo de Ciencias Naturales, no era lo mismo una piedra, un cráneo o un dinosaurio que entonces es el primero
los incorpora a la historia de la nación, si se quiere, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y hay muy pocos, Pablo, la verdad. Digamos, Sí, la verdad que sí, ¿no? en la Argentina hay muy pocos Sí, 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 que hay muy estén pocos pensando históricos. así a esos objetos, ¿no? Claramente. Bueno, vos pensás que la colección más importante de piezas prehispánicas del país está en el Museo de la Plata, ¿no? Y el Museo de la Plata dejó de ser Museo de Ciencias Naturales hace muy poco tiempo, ¿no? Digamos, más allá de pensar que ahora, bueno, el museo se puede reconvertir, lo que sea, lo concreto es que las colecciones más importantes de arte prehispánico están en un museo que nace como Museo de Ciencias Naturales. Bueno, Irina puede hablar, obviamente, largamente de esto, ¿no? Sí, mientras esperamos las próximas preguntas, voy a pasar el aviso del próximo encuentro, que va a ser el 12 y el 19 de mayo a las 18 horas, y vamos a tener como una especie de, nosotros la llamamos mini seminario de 2 clases, Divina Pogorni, que se va a llamar Museos y Colecciones en Movimiento, siglo XIX, Fósiles, Antigüedades y Ciencias Naturales, que lo estamos haciendo con el Museo de Ciencias Naturales El Gallardo, Museos Primos, y el Museo también de Ciencias Naturales de Santa Fe, Florentino Meguino. Así que están todos invitados. Y nada, y si queda alguna otra pregunta. Sí, acá Viviana Rossetti pregunta, he leído acerca de definiciones ontologizantes respecto al arte prehispánico, ¿a qué te referís? Pregunta. ¿A qué me refiero con? Perdón, no entendí. Ah, en ese texto. Bueno, Sí, la última que Viviana abra micrófono si quiere preguntar un poquito más. brevemente, porque es la idea de la definición ontologizante, en realidad, yo lo tomo de Jean-Marie Schaeffer, que plantea, este teórico francés, la idea de que cuando uno construye una definición, puede construir una definición dando cuenta de la pluralidad de identidades de un objeto, o puede, cuando uno asume una definición ontologizante, quiere decir que en esa definición se está intentando determinar una única identidad de los objetos, ¿no? Entonces, bueno, esto que estamos hablando con Pablo, o sea, si nosotros pensamos que los objetos, que una pieza, porque viene del registro arqueológico, es, digamos, su única, su identidad es ser una pieza arqueológica, esa es una definición ontologizante. Que lo que hace es obturar la posibilidad de pensar que esa pieza en realidad es lo que es, qué sé yo, una vasija pensada para contener chicha en un ritual, una pipa para fumar cevil en un ritual de transformación chamánica, un textil para vestir a un gobernante o para ser utilizado en un fardo funerario. La pieza es eso, y después va a pasar a ser una multiplicidad de cosas según cómo se le interpele. Es un poco lo que estuvimos viendo, o sea, se entiende, ¿no? Entonces, lo ontologizante es cuando se intenta dar una definición que ciñe la identidad del objeto y no nos permite ver que ese objeto en realidad tuvo una vida original, pero después sigue teniendo, por eso hablamos de la vida de los objetos, que trasciende sus circunstancias, así como hablamos de la vida de las obras, ¿no? Nosotros, digamos, qué sé yo, la Gioconda tuvo un sentido en su momento cuando fue pintada, cuando la pintó Leonardo, pero hoy la Gioconda es eso y muchas más cosas que ha sido siendo en el tiempo, ¿no? Y en lo que cada interlocutor hace. Entonces, un poco la idea es esa, es como que podamos habilitar la idea de que los objetos no tienen identidades unívocas, sino que las identidades se construyen en una trama de relaciones con los objetos, ¿no? En una trama relacional. Y no sé, nosotros vamos al Museo de Bellas Artes y nos plantamos frente a una obra religiosa, y en ese momento lo que estamos viendo es una obra de arte.
pero originalmente ese era un artefacto religioso, ¿no? Que estaba en una iglesia por ahí, ¿no? Y hoy vamos y vemos, entonces no es que es una cosa o la otra, es todas esas cosas, ¿no? Y con definición ontologizante me refiero a eso, a las definiciones que anclan el sentido y lo cierran, ¿no? Y en realidad para mí lo interesante de los historiadores es que podamos justamente insertar a los objetos en sus historias, ¿no? Valga la redundancia, y ver cómo, que tienen una vida, ¿no? Como, y en todo caso, obviamente uno tiene que ponerle a los objetos en algún lado, entonces decir, bueno, los pongo en el museo histórico, los pongo acá, los pongo allá. Bueno, bien, pero el tema es ser consciente de que al ponerlo, en ese gesto de ponerlo ahí, adquieren una determinada identidad. Y, por supuesto, para mí, terminar con la idea de que hay cosas que sí pueden estar acá, pero que no pueden estar allá, qué sé yo, hay que como que abrir y pensar por qué tienen que estar donde están, ¿no? Y cuál sería el destino, y qué estamos haciendo nosotros con, no solo con los objetos detrás tuvieron sujetos, ¿no? Y siguen teniendo sujetos, porque los objetos se siguen identificando con determinados colectivos, ¿no? Entonces, bueno, es la problemática, digamos, planteada, ¿no? Hay dos más. Ana Mico acá pregunta, ¿usted en la actualidad diera el término de arte prehispánico o amerindio? Las palabras están cargadas de conceptos. Dice, por un lado, te voy a leer la otra también, Roxana Amarilla dice, la resolución de la dicotomía entre mirada estetizante versus mirada clasificatoria. ¿Podrías profundizar alguna reflexión sobre esta cuestión? Esas son dos más. Bueno, las dos son cosas larguísimas, pero a ver, todo el mundo está... a ver, la discusión entre prehispánico, bueno, amerindio es una definición general, ¿no? La verdad que no sé si adhiero, no sé si la palabra es adhiero. Hay muchas veces hay términos que, digamos, se usan porque están instalados, digamos, durante mucho tiempo se habló de precolombino, ahora casi se está dejando de usar y se usa prehispánico porque es más general. No sé si adhiero, me parece que el tema es cómo uno lo usa, en qué sentido. Si uno simplemente está describiendo algo en relación a, bueno, estos objetos son anteriores a la llegada de los europeos o a la llegada de los españoles. En general, en muchos casos lo usamos prehispánico sobre todo porque es un término instalado digamos, en las convenciones. Y sí lo uso, pero también muchas veces uso otras expresiones, como los antiguos pueblos de América, o lo que fuera, pero también digo, bueno, la idea de antiguo es relativa y también tiene una carga, con lo cual no hay ningún término que digamos, me conforme 100% digamos, lo suplo por ahí con la reflexión que está detrás cuando lo uso, digamos, ¿no? Pero no es un tema resuelto para nada. De hecho, Pablo mencionó el tema de la sala de prehispánico en el museo. Nosotros, hablando rápido, le decimos la sala de prehispánico, pero la sala, cuando tuvimos que ponerle un nombre, decidimos no usar ni precolombino ni prehispánico y le pusimos el arte de los antiguos pueblos del noroeste argentino, porque a eso estaba dedicada la sala. Pero bueno, ya les digo, es algo abierto, no es para nada cerrado. Y Roxana me pregunta por, bueno, a ver, claramente pensar que los valores estéticos están separados de los valores históricos, por decirlo rápido, me parece un error. ¿Por qué? Porque digamos, es absolutamente absurdo pensar, es como si nosotros pensáramos, por ejemplo, que nosotros para poder, y voy a dar un ejemplo de arte, campo autónomo y todo lo que ya sabemos, ¿no? Si nosotros pensamos que para apreciar, que si queremos apreciar los girasoles de Van Gogh, no necesitamos
los vamos a apreciar más y mejor si nos dedicamos nada más que a mirar las formas, los colores, etc. Y que cualquier información, digamos, que tenga que ver con eso como como una expresión digamos, de un momento histórico, etc., puede empañar es completamente absurdo, porque al revés, digamos, cuanto más nosotros podemos cruzar por qué Van Gogh usa el amarillo, por qué el girasol, dónde estaba él, qué estaba pasando en el campo artístico en ese momento, justamente las obras son una trama, o sea, ningún artista dijo, no, ahora voy a usar solo valores plásticos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un problema, pero que tiene que ver con esto que decíamos antes, con la necesidad como de que las disciplinas se agarren, entonces dicen, no, la estética se ocupa de esto, la historia se ocupa de esto, y entonces se desguazan los objetos y se desguazan los problemas. Y yo hace muchos años que trabajo en esto, que doy clases, que hago cosas que me gustan y me gustan pensar, y a mí me gusta pensar en la interdisciplina, en la transdisciplina, en la idea de trama, y no en la idea de dicotomía. Bueno, les agradezco mucho, tuvieron mucha paciencia, Sí. estuvieron mucho tiempo conmigo. Sí, Gracias por escucharme. Y bueno, mil gracias, Pablo, por esto. No, no, la gracias posibilidad, a vos. aunque sea de estar juntos charlando después de tanto tiempo, ¿no? Sí. De no vernos. Gracias a vos. Vamos a tener que hacer otra para discutir varios temas más vinculados a estas cuestiones que me parece que nos complican la vida, porque si ahora nos estamos desconstruyendo en tantas cuestiones y me parece que nos vamos a tener que desconstruir también en esto del prehispánico, y de que a lo mejor vamos a tener que volver a los viejos maestros, y nuestra sala se va a llamar como le puso Guido, arte americano, y ya está, ¿no? En todo caso. Porque lo prehispánico, como le estamos dando mucha entidad a Colón, en todo caso, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, tiene mucho antes de Colón, en todo caso, ¿no? Y también tener en cuenta, y termino con esto porque podría seguir hablando, ¿no? A las cuestiones que tienen que ver con el mercado, ¿no? Porque si ahora el mercado norteamericano o Estados Unidos está poniendo los ojos en los textiles prehispánicos y en todo lo demás y lo va a instalar de moda, bueno, pensemos también que hubo muchos académicos o muchos investigadores antes que el mercado académico norteamericano, en todo caso, y una de ellas es María Alba, y bueno, por suerte el Museo Marc nos posibilitó poder escucharla y valorarla como lo valoramos todos. Así que nada, muchas gracias María Alba, muchas gracias a todos los que estuvieron acá, y los esperamos en el próximo encuentro. Bueno, ahí, gracias, nada más que gracias a todos, y esto que dijiste del mercado es otro de los grandes temas, que bueno, no podemos hablar de todo, pero sí es otro de las grandes variables que también intervinieron, ¿no? Esto de cuándo se ponen de moda, cuándo no, qué hicieron los coleccionistas, qué hicieron los coleccionistas privados, qué pasó antes de la ley de patrimonio. Bueno, infinitos temas se abren, ¿no? Pero bueno, me parece que lo que planteás de pensar en volver a los viejos maestros también me interpela profundamente, y bueno, y lo bueno es que estemos activos y abiertos, ¿no? a estas cuestiones, y el intercambio, ¿no? Obviamente, el intercambio con los colegas, con las amigas, amigues, alumnos, alumnas, bueno, es lo que nos sirve para pensar, ¿no? Para enriquecernos. Perfecto. Así que bueno, gracias. Gracias y feliz día para mañana a todos los que y feliz día para todos. Sí, para todos mañana, y saludos a todos. Y gracias. Hasta la próxima.